Bueno, vamos a ver linfáticos de cabeza y cuello. Vamos a explicar primero un poquito cómo funciona el sistema linfático. ¿Se acuerdan que habíamos visto que teníamos los capilares arteriales que entregaban el oxígeno a los tejidos y los capilares venosos por el otro lado que recibían el dióxido de carbono desde los tejidos y lo transportaban por venas de retorno hacia las cavidades derechas del corazón y luego terminaba oxigenándose la sangre en los pulmones y volvía por venas a la aurícula izquierda. Bueno, pero hay sustancias, proteínas, bacterias que extravasan, salen del vaso y se acumulan en el intersticio. Lo que está por fuera del vaso es intersticio. Y ese exceso de líquido, puede ser edema, proteínas, etc., debe ser filtrado por algún sistema que lo devuelva al sistema venoso. Eso lo hace el sistema linfático, que consiste en vasos que toman ese exceso que se acumula en el intersticio de desechos, proteínas, líquido, etc. Y como el sistema linfático, estos vasos linfáticos en su recorrido tienen interpuestos ganglios, estos ganglios tienen macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, van depurando a la sangre y la devuelven, luego de ser filtrada, al sistema venoso. Bueno, eso a muy grandes rasgos. Ahora vamos a explicar específicamente cómo funcionan los sistemas linfáticos de cabeza y cuello. El tejido cefálico va a drenar al collar pericervical, que ya vamos a ver cómo está formado. También ganglios de la cara drenan en el collar pericervical. El collar pericervical termina drenando en cadenas ganglionares del cuello. Y estas cadenas ganglionares del cuello terminan drenando en los grandes conductos torácicos que son la gran vena linfática del lado derecho y el conducto torácico del lado izquierdo. Así va drenando la linfa. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Ganglios de la cara, collar pericervical, cadena ganglionar del cuello y colectores principales. Los colectores principales lo acabo de nombrar recién, la gran vena linfática del lado derecho y el conducto torácico del lado izquierdo. Bueno, empezamos con los ganglios de la cara. Tenemos los ganglios genianos o faciales que son raros de ver, no son frecuentes. Y bueno, también depende de la clasificación según el libro. Algunos libros los clasifican en un grupo superior, dentro del cual tenemos a los nasogenianos, suborbitario y malar, nasogeniano en el surco nasogeniano, suborbitario en las inmediaciones del orificio infraorbitario y malar en la cara externa del malar. Son raros de ver. Un grupo medio que está a nivel del buccinador, por fuera de la aponeurosis del buccinador, que pueden ser anterior o comisural, que son uno o dos ganglios entre la arteria y la vena facial, o posterior en el sitio donde el canal externo perfora al buccinador. O si no, otra clasificación, en vez de grupo medio, un grupo profundo entre el buccinador y la mucosa. Acá tenemos al ganglio buccinato mucoso de De Beer. Y un grupo superficial en la cara externa del buccinador, que está en relación respecto a la arteria y la vena facial y se clasifican en prevascular, intervascular o retrovascular, por delante de la arteria, por detrás o en el medio de la arteria y la vena. ¿Qué aferentes recibe, qué afluencia recibe los ganglios genianos? Bueno, va a recibir drenaje linfático de las regiones superficiales de la cara. ¿Y dónde van a terminar? ¿Cuáles van a ser los eferentes? Los ganglios submaxilares. Bien, o sea, depende esta clasificación. Algunos le dan un grupo superior, un grupo medio, y otros directamente lo dan como grupo nasogeniano, grupo suborbitario, grupo malar. Pero bueno, eso depende del libro. Vamos a ver ahora, empezamos con los ganglios del collar pericervical. El primero que vamos a ver son los ganglios occipitales. Bueno, los ganglios occipitales, ¿qué vamos a decir? Lo vamos a clasificar en superficiales, subaponeuróticos y profundos. Superficiales, 1 a 6 ganglios en la línea curva occipital superior. A nivel de la línea curva occipital superior, 1 a 6 ganglios. Subaponeurótico, tenemos un solo ganglio sobre el esplenio. Un solo ganglio sobre el esplenio de la cabeza. Y profundos,
1 a 3 ganglios debajo del esplenio a lo largo de vasos occipitales. 1 a 3 ganglios debajo del esplenio a nivel de vasos occipitales. Aferentes que reciben los ganglios occipitales, la linfa de la región de la nuca, de la zona occipital del cuero cabelludo. ¿Y dónde van a terminar? ¿Cuáles van a ser los eferentes? La cadena del nervio espinal. Va a terminar en la cadena del nervio espinal. Está un grupo superior, o superficial mejor dicho, que está sobre la línea oblicua occipital superior, otro ganglio sobre el esplenio, que es el subaponeurótico, y otro profundos, 1 o 3 ganglios debajo del esplenio. Bien, ganglios mastoideos. Recuerden que estamos viendo el collar pericervical. Ganglios mastoideos. 1 o 2 ganglios en la cara externa de la mastoides. Ahí lo tenemos. Aferentes, ¿de dónde reciben linfa? De tegumentos posteriores del pabellón de la oreja, de la zona parietal, ¿de dónde más? No, nada más. Zona parietal del cráneo y tegumentos de la parte posterior del pabellón de la oreja. ¿Y dónde terminan los ganglios mastoideos? En los ganglios parotidios inferiores. Terminan en los ganglios parotidios inferiores o en la cadena yugular interna. Bien. Bueno, vamos a ver los ganglios parotidios. Los ganglios parotidios los vamos a encontrar en la región parotidia. Los vamos a clasificar en superficiales, que son 1 a 4 preauriculares. Acá hice uno solo, preauricular superficial. Intermedios, que se encuentran a nivel del lóbulo superficial de la glándula. También se los llama subaponeuróticos o extraglandulares, donde tenemos un grupo superior que está a nivel de los vasos temporales superficiales, un grupo superior a nivel de los vasos temporales superficiales, un grupo inferior a nivel de la salida del tronco temporomaxilar, y profundos entre los dos lóbulos de la glándula parótida. Entre los dos lóbulos de la glándula parótida tenemos al grupo profundo. Bien, antes de seguir les explico un poquito las eferencias. ¿Hacia dónde van a drenar estos ganglios? Van a drenar a través del tronco parotidio external a la cadena yugular externa, que sigue a la vena yugular externa. Y a través de la facial posterior va a terminar drenando en la cadena yugular interna. También hay otra vía que sigue, otra cadena ganglionar, que sigue a la carótida externa y también termina en la cadena yugular interna. Bien, aferentes de los ganglios parotidios. Tiene muchas aferencias. Recibe linfáticos de los ganglios mastoideos, recibe linfa de la región frontal, de la raíz de la nariz, del párpado superior, glándula lagrimal, mitad externa del párpado inferior, pabellón de la oreja, conducto auditivo externo, labio superior, región malar, trompa de Eustaquio, membrana del tímpano, mejilla, parótida, mucosa yugal, piel de la región frontal y temporal y región geniana. Bien, ¿y las eferencias a dónde van a drenar? Recién las expliqué en el dibujito. Tenemos una vía retroglandular que sigue al tronco parotidio external hacia la cadena yugular externa, una vía venosa que sigue el tronco temporomaxilar y vena facial posterior a la cadena yugular interna, y una vía arterial que sigue a la carótida externa y desagua en la cadena yugular interna. Bien, vamos a ver los ganglios submaxilares. Son 3 a 6 ganglios que se agrupan alrededor de la glándula y vena facial, a lo largo de la cara interna y borde inferior de la mandíbula. Por eso necesitamos 2 dibujitos. ¿Se acuerdan que la glándula submaxilar sobresale por la cara externa? Esta es la cara externa de la rama de la mandíbula. Y acá lo estamos viendo desde interno. Bien, vamos a clasificarlos. Preglandulares son 1 a 2 delante de la glándula. Ahí hice 1 delante de la glándula. Preglandular. Prevascular, 1 a 2 delante de la arteria facial. Acá hice 2.
2 delante de la arteria facial. Se llama STAR 1, STAR 2. Retrovascular. Son inconstantes, o sea, a veces están y a veces no. Detrás de la vena facial. Detrás de la vena facial, 1 o 2. Retroglandular. Un ganglio detrás de la glándula. Es inconstante, a veces está y a veces no. Se encuentra dentro y debajo del ángulo de la mandíbula. Es importante, este ganglio se llama el ganglio de Chassaignac. Está relacionado a los procesos infecciosos del tercer molar. Va a estar inflamado cuando haya procesos infecciosos a nivel de tercer molar. Ganglio de Chassaignac. Lo encontramos, es un ganglio retroglandular. Dije, por dentro y debajo del ángulo de la mandíbula. Acá está el ángulo de la mandíbula. Este es el ganglio de Chassaignac. Bueno. Intracapsulares muy raros. En el interior de la celda submaxilar estarían los intracapsulares. Bueno, ¿qué más? Vamos ahora a los aferentes de los ganglios submaxilares. Recibe linfa de parte lateral del mentón, labio superior y labio inferior, mejillas, nariz, parte anterior de la mucosa de fosas nasales, lengua por delante de la bilingual, glándula submaxilar y parte de la glándula sublingual, encía y piso de boca, de todas las piezas dentarias menos de los incisivos inferiores, de la región geniana y del paladar. ¿Y dónde va a terminar drenando los ganglios submaxilares? Drena por 4 vías a la cadena yugular interna. Tenemos 2 vías principales y 2 vías accesorias. Vías principales, paraarterial siguiendo a la arteria facial, paravenosa sigue a la vena facial y estas terminan en un ganglio, en el primer ganglio de la cadena yugular interna, que es el ganglio de Kuttner. Y tenemos las 2 vías accesorias descendente, que van a ganglio suprahomoioideo, que es un ganglio de la cadena yugular interna, ya lo vamos a ver cuando veamos la yugular interna, es un ganglio que está apoyado en el tendón intermedio del homoioideo. Y dentro de la vía accesoria tenemos una vía interna que sigue a los ganglios submentonianos. ¿Está? Bien, entonces estas son las eferencias por las 4 vías que sigue y todas terminan en la yugular interna. En el ganglio de Kuttner, que es un ganglio de la yugular interna, en el ganglio suprahomoioideo, que también es un ganglio de la cadena yugular interna, etc.